Tengan ustedes muy buenas tardes. Para mí es un gran placer, un honor académico poder estar el día de hoy con todos ustedes y colaborar con este Congreso Internacional en materia penal y criminología que organiza muy bien la Universidad Nacional del Oeste, expresándole todas mis congratulaciones a la comisión organizadora que ha trabajado de manera brillante todos los aspectos operativos y académicos para llevar a cabo y adelante todo este acto académico que convoca a exquisitos profesores en materia penal, procesal penal y sobre todo en políticas criminales, que es lo que necesita el derecho penal para su real y concreta aplicación en la problemática social que todos conocemos. Quiero expresar además de manera especial mi agradecimiento al profesor Ricardo Basílico, extraordinario juez y profesor de la República Argentina, presidente del capítulo argentino del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal, que me honra siempre cada vez que va a Lima, respetado por toda la comunidad académica limeña, peruana, donde ha recibido por muchas casas de estudios importantes distinciones a su esfuerzo académico, a su trabajo intelectual, con los honoris causa que ha recibido en universidades privadas y públicas en mi país. Por lo tanto, profesor Ricardo Basílico, un placer poder estar en una conferencia más con usted, disertando sobre problemáticas que al margen de cualquier diferencia que pudieran haber, siempre se mantiene con el nivel y el rigor o rigurosidad académica con que se tiene que llevar a cabo todos estos congresos importantes. Y un especial saludo también a mi gran amigo, el profesor Jorge Bompadre, otro integrante importante, miembro de número del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal, y felicitarlo públicamente por la labor que ha llevado a cabo en esa magnífica presidencia que ha tenido de la Comisión de Reforma del Código Penal Argentino, acompañado obviamente del profesor Ricardo Basílico y de otros profesores más, que en el Perú lo hemos seguido muy de cerca. Todas las iniciativas y las técnicas legislativas y de reforma que ha llevado a cabo para la reforma de este gran e importante acto de la codificación penal argentina. Muy bien, y a todo el equipo que acompaña este acto organizativo de la Universidad Nacional del Oeste, a todos mis amigos, muchas gracias. Cumpliendo con el factor de agradecimiento que tiene que haber en todo acto académico, quiero iniciar este trabajo que quiero presentarles sobre delitos complejos, sobre todo abocándome a los problemas de corrupción. Sobre corrupción hemos trabajado muchos y hemos abordado este tópico desde diferentes ángulos. Hemos hecho estudios sociológicos, hemos hecho estudios políticos, hemos hecho estudios psicológicos de la conducta corrupta, anética, inmoral. Hemos hecho estudios desde el punto de vista obviamente legal, educativos. Hay estadísticas, hay planificaciones, hay propuestas de reforma. Existe toda una lluvia de ideas y una producción importante para poder controlar lo que se conoce como el flagelo de la corrupción. Y pese a estos múltiples esfuerzos, y si bien es cierto, se ha conseguido mucho, pero pareciera que la sensación nos deja que no es suficiente. Pareciera que el problema de la escalada del conflicto sigue y continúa. Hay muchos factores, en el Perú se habla, en mi país se habla de que porque no existe una escuela de funcionarios públicos, no existe una escuela formativa del funcionario público, del servidor público, niveles diferentes del servicio en la administración. Y con un paréntesis, porque hace su ingreso el vicepresidente de la universidad, Gustavo Sos, otro gran amigo, que estaba obviamente los agradecimientos iniciales que estaba practicando al comenzar esta pequeña charla. Bien, porque quizás la corrupción no es un fenómeno nuevo como todos lo queremos abordar, sino que que es una conducta inherente a la especie humana, es una conducta que ha existido siempre, es una conducta que ha seguido la línea histórica de la humanidad. Basta con hacer unas pequeñas investigaciones en la historia y vamos a encontrar que a la construcción del Partenón se le dio una sobrevaloración y hubieron procesos judiciales en aquella época.
vamos a encontrar que personajes ilustres de la gran Roma también fueron procesados por corrupción. No fue ajeno la magnífica Roma a la corrupción histórica. La moneda y el contrabando de la moneda forrada, esa moneda falsa que la conoceríamos el día de hoy, y por lo tanto se traslada la corrupción en todas las etapas de la historia. Y el derecho y la justicia siempre involucrada de manera reactiva, ocurrido el hecho criminal, ocurrido el hecho corrupto, siempre reaccionando luego en base a ese aforismo románico latino: nárrame los hechos y yo te aplico el derecho. Narra mihi factum, narra mihi jus. Nárrame los hechos y yo te aplico el derecho. Reactivo siempre, reactivo siempre. Pero, ¿qué va a ocurrir con la historia de la humanidad? Y a manera de introducción, simplemente, para cumplir con el tiempo, vamos a encontrarlo en la época del virreinato americano, en la época de la emancipación, en esas grandes discusiones sobre el istmo de Panamá entre Santander, protector de la Gran Colombia, y Bolívar, en esa incipiente intención de pasar del Atlántico al Pacífico, lo que hoy conocemos como el Canal de Panamá. Santander le envía cartas para hacer negocios de construcción portuaria en el istmo de Panamá, ante lo cual Bolívar se niega rotunda y tajantemente, manifestando luego en el Congreso de Angostura, un poquito de historia de la corrupción, que expresa y dice: jamás podría hacer negocios en los lugares donde he trabajado independencia para los pueblos. Una respuesta contundente a Santander en ese Congreso de Angostura. Y con ese discurso magnífico de Bolívar, a pesar que no soy bolivariano, soy sanmartiniano definitivamente. Manejaba en una formación militar y jurídica San Martín, pero Bolívar es innegable que tuvo una participación importante. En el Congreso de Angostura, cuando habla de la división de los tres poderes, mencionando y elucubrando a Gran Montesquieu, Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, el espíritu, las leyes y la separación de los poderes. Y dicen: los poderes en América tienen que ser siempre así: ejecutivo, legislativo, judicial. Sin embargo, para estos nuevos pueblos, pareciera que falta un poder más. Miren de cuándo estamos hablando. ¿Y cuál es el poder? El poder moral, que pareciera que está en proceso todavía de maduración en los pueblos recién independizados. El poder moral. La gente se quedó absorta. Esperaban otro tipo de discurso de Simón Bolívar. Pero ese fue el discurso que dio ante todos los congresistas, diputados americanos, recién conformados y convocados, constituidos en el Congreso de Angostura. Parecía un discurso básico, pero fíjense cómo trasciende en el tiempo. En las épocas de la República, toda América ha tenido momentos episódicos de alto grado de corrupción. Por lo tanto, el derecho penal observa y aprecia esto, y las políticas criminales tienen que estar atentas a la evolución y a la escalada del conflicto de la corrupción. Y cómo viene resquebrajando totalmente lo que decidiría en su momento Juan Jacobo Rousseau, el contrato social. Y algunos criminólogos ya nos estamos preguntando si estamos ante el ocaso del contrato social de Jean-Jacques Rousseau, cuando hacemos el paso de comunidad a sociedad, comunitas societatis, el paso de comunidad, único objetivo de ideales, idénticos, comunes, objetivos y en común, a sociedad donde es la sumatoria de los intereses de cada uno que se genera en la sumatoria y genera el interés social, que sería materia de otra conversación. Pero el derecho penal tiene que estar atento a esta evolución, y obviamente en siglo XX el derecho penal no ha sido ajeno, el derecho penal se mantiene, y ha propuesto desde la academia hacia la clase política cambios importantes, fundamentales. Pues que siempre lo voy a decir, que la política solo podrá subsistir gracias al conocimiento que le va a aportar la academia. El político no puede valerse por sí solo en las reformas sociales si la academia no le dicta cómo hacer ese trabajo de observación social para la promulgación de leyes, para la creación de leyes. La promulgación de leyes es la observación social del diputado,
y ve los factores de necesidad y con la teoría de la revalidación o convalidación de la norma verá si es efectiva o no es efectiva esa norma que piensa trabajar. ¿Cómo solucionamos el problema de la corrupción? ¿Incrementando las penas? Lo primero que se nos viene a la mente. Creando más tipos penales, seguro. Es lo que viene haciendo toda la Academia Europa continental y latinoamericana. Es natural que reaccionemos así. Pero vayamos un poco más a fondo. Está ocurriendo algunos factores importantes que es bueno mencionarlos para dejar la reflexión académica. Yo simplemente voy a narrar lo que vino ocurriendo y voy a dejar a la reflexión académica. Es una exhortación académica a que nos demos cuenta de lo que vino ocurriendo. Un emplazamiento intelectual. Para ver si podemos lograr alguna devolución a la Europa continental que tanto nos ha aportado a la escuela latinoamericana del derecho penal. Es innegable. Entre los años 50 y 60, la escuela sociológica en el mundo comenzó a trabajar reformas fundamentales y comenzó a trabajar la teoría de riesgo y la conflictividad social. Los penalistas no inventamos la teoría de riesgo. Los penalistas no fuimos los primeros en descubrir el funcionalismo. No, el funcionalismo social ya existía. Los penalistas no fuimos los primeros en descubrir estas teorías, con todo el respeto de los maestros Belzel, Roxy, Jacobs, que trabajan estas propuestas de interpretación de la teoría del delito, pero eso viene obviamente de una sociología. Y esa sociología, voy a referirme al profesor Luhmann, profesor alemán de la Universidad de Freiburg, sociólogo impresionante, que trabajó prácticamente toda una transformación de la sociología crítica y que desarrolló junto con su maestro, con quien después discrepa al profesor Persson de la Universidad de Harvard, la sociedad de las sociedades. Die Gesellschaft der Gesellschaften, la sociedad de las sociedades, decía Luhmann. ¿Y en qué consistía esto? Haciendo un sinalagma, propone, en base a una teoría de libertades absolutas, libertad del comportamiento, responsabilidad de tus consecuencias. Sinalagma, ¿verdad? Libertad de tu pensamiento, serás responsable de tus propias consecuencias. Porque la sociedad tiene una expectativa en tu comportamiento, de tu conducta. Hay una expectativa de tu conducta que tienes que respetar bienes jurídicos establecidos, que tienes que trabajar una conducta en base a una comunicación perfecta ideal con todos los miembros de tu entorno social, que tienes parámetros a pesar de tu libertad. Y si vulneras o quiebras esos códigos, pues entonces serás responsable de tu conducta, responsable de tus comportamientos. Eso fue lo que inspira, junto también obviamente con teóricos mucho más antiguos de la sociología, a un brillante profesor que iba encumbrándose en la academia, que iba destacando como un gran discípulo del profesor Hans Belzel. Me refiero al profesor Gunther Jacobs, a quien mucho se le ha fustigado, pero poco se ha analizado el fondo del pensamiento jurídico sociológico que planteó a la academia allá por 1985-86, en su famoso, popular y fustigado trabajo, El derecho penal del enemigo. Se le fustigó muchísimo. Me parece que en algunos aspectos, de manera advenediza, por discursos impuestos por algunos garantistas. Todos somos garantistas como hombres de leyes, pero no somos garanto-abolicionistas, que fueron desde ese sector garanto-abolicionista donde más se le fustigó al brillante profesor de la Universidad de Bonn, profesor Jacobs. Y pareciera que Jacobs, para 1985, en ese discurso fabuloso que otorgó en el Congreso Internacional de Profesores de Derecho Penal, promovido por la Universidad de Frankfurt,
ese discurso lo trabaja generando aspectos sociológicos, inspirándose en Luhmann, Persson, en otros clásicos del pensamiento político social, que le permite decir el enemigo. Lo que pasa es que la traducción no vino perfecta también del alemán. El alemán es muy complejo. Los que hablamos alemán vamos a poder identificar que no es complejo. Es muy complejo, perdón, la traducción. Y lo traducen como el derecho penal del enemigo, pero el fondo de la teoría de Jacobs era el enemigo del bien jurídico. El enemigo del bien jurídico. El enemigo que quiebra todo tipo de expectativas sociales, que genera una zozobra social y que es un tipo totalmente ajeno a todo un tipo de escala valorativa social, idiosincrasia social, cosmovisión social. El análisis de Jacobs era muy, muy profundo y habla de una excepcionalidad sobre la teoría de los riesgos excepcionales, que también se confundió en América Latina. Habla de la situación excepcional, donde el derecho penal tiene que ver cómo actuar ante una excepcionalidad, cómo actúa. Jacobs jamás habló de un derecho penal diferenciado entre ciudadano y enemigo de la sociedad de manera genérica, jamás habló de eso. Uno de los pilares de su teoría jurídica, de ese funcionalismo que trabaja Jacobs, fue la excepcionalidad. Y habló también sobre la temporalidad o lo episódico, mientras dure esa situación de emergencia excepcional. La política tiene situaciones excepcionales. La vida de cada uno de nosotros tiene momentos excepcionales. No todo nuestro transcurrir y nuestro tránsito terreno en la vida va a ser el mismo. Eso es absurdo, es imposible. Y ante esos momentos excepcionales, Jacobs propuso generar toda una estructura que permita poner a salvaguarda el bien jurídico sociedad como interés colectivo nacional. Eso es lo que planteaba Jacobs. Y obviamente se le fustigó porque Jacobs dijo que había que diferenciar el tratamiento normativo en todas esas conductas para delitos como terrorismo, organizaciones criminales. Año 85. Pareciera que Jacobs fue un hombre de Estado, pareciera que Jacobs desde la academia, su laboratorio y su escritorio se proyectó al año 2020, 2025 y podía advertir lo que iba a pasar con la conflictividad social, y él hablaba de la escalada del conflicto social. Pareciera que el brillante y noble profesor alemán, fustigado en Latinoamérica, por cierto, no por todos obviamente, estaba con un carácter de visionario hacia lo que iba a ocurrir con la sociedad, y tomaba algunas medidas de control, desde la academia obviamente, y se generan aspectos que el día de hoy pareciera, si es que no es así, que alguien me lo niegue, que existe una generalidad que acepta aspectos fundamentales que dictó el profesor Jacobs. Los delitos de peligro, adelanto de las barreras de punición. Es así. El derecho penal no puede ser tan reactivo, tenemos que adelantar las barreras de punición para los delitos de peligro abstracto. Es así. Y esto no solamente en el ámbito sustantivo penal, sino en el adjetivo procesal penal. El proceso penal, de ese pase al inquisitivo, al menos en Perú, en Argentina también entiendo que ha sido así, al acusatorio mixto adversarial o rasgos adversariales. No estamos en el common law, en los tribunales de justicia anglosajones para que me digan que todo es adversarial. No es así. Todos defendemos, todos ejercemos defensas aquí, fiscales, jueces. Hay atisbos
de adversarialidad que se ven reflejados recién de manera estelar en el juicio oral, donde la contradicción es espectacular. Pero antes, oral y adversarial, nos dicen. Adversarial en algunos aspectos, sí, sobre todo en el juicio oral. Sí, claro que sí. Pero ese procesal penal que comienza también a transformarse, que cambia y que genera medidas, instituciones procesales totalmente nuevas que antes no existían. Obviamente bajo el manto del garantismo. Pero ¿acaso no hemos avanzado hacia un derecho penal que adelanta las barreras de punición en primer lugar, en segundo lugar, que genera peligros de delito abstracto, peligro, o que trabaja, por ejemplo, una flexibilización del principio de legalidad? ¿Acaso no vemos todos en nuestras realidades latinoamericanas que se han flexibilizado el principio de legalidad? Ese principio de legalidad rígido y férreo, 1832 y algo más, del gran profesor alemán Ansel von Feuerbach, que nos dictara y que todos hemos estudiado de manera idéntica en las escuelas de leyes, está flexibilizado. Y nos impactó porque yo soy el primero en decir en los tribunales que no podíamos seguir con la flexibilización del principio de legalidad, que se vulneraban derechos fundamentales. Claro, por supuesto. Pero esto va generándose una transformación. O el principio de lesividad y los delitos de peligro abstracto. ¿Cómo queda el principio de lesividad? La teoría del delito del derecho penal evolucionó, se transformó para algunos tipos penales de carácter excepcional. Excepcional. Tenía que ser así. Era complejo. América Latina recoge posiciones que vienen, obviamente, la dogmática alemana, y siempre hemos trabajado, importado este tipo de dogmáticas que generan, obviamente, una discusión latinoamericana en la academia, desde la actos primigenios, las interpretaciones, la teoría del delito de los profesores von Lis, el mismo Welser, Mesger, todos. Desde las discusiones entre Mesger y Jering, o sea, todo lo conocemos, pero el estado de cosas no puede continuar así. Se ha planteado una reforma fundamental, penal y procesal penal. Y de esto hay muchos ejemplos. Veamos alguno de ellos. En el ámbito procesal penal, para los delitos de corrupción de funcionarios, la disminución de los beneficios penitenciarios. Prácticamente, América Latina le reduce los beneficios penitenciarios de la semilibertad, la libertad por el trabajo, 2x1, 3x1. Todo esto se generó mucho más complejo. Otro ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios. Jacobs lo dijo en el 85, luego en el 89 y luego en la segunda fase después de los atentados contra las Torres Gemelas. Jacobs hablaba de esto, al menos en Lima lo hablaba y lo conversábamos en la Universidad San Marcos y lo conversábamos en diferentes escenarios académicos donde él llegaba, de la mano obviamente del brillante profesor Polaino Navarrete Padre y Polaino Hortz. Trabajaron eso y generaban una precisión, enemigo del derecho penal, el enemigo del bien jurídico. Ahí estaba la precisión. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios. Definitivamente. La transformación del bien jurídico de los delitos de corrupción de funcionarios a que sea obviamente tipificado como un bien jurídico que es la recta y transparente administración de administración pública. Ahí trabajó la modernización de la dogmática penal en materia de delitos especiales de infracción al deber, que son los delitos de corrupción de funcionarios. Pero hay más, hay mucho más. En México, se está hablando de la restricción a los derechos humanos de carácter constitucional para poder aplicar con garantismo
la teoría de Jacobs del derecho penal del enemigo. Y el Tribunal Constitucional mexicano lo ha enmendado, lo ha corregido y lo ha perfeccionado más aún en la interpretación como máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional mexicano. Y hay toda una secuencia de derechos que se pueden restringir cuando se trata de carácter excepcional de la comisión del injusto. Suena fuerte, suena impactante, pero la Constitución mexicana y el Tribunal Constitucional de ese país ya lo viene dictando, porque se está generando obviamente el razonamiento jurídico penal que necesariamente viola el derecho penal del enemigo, vulnera los derechos humanos. No. Jacobs jamás lo concibió así. Jamás lo aceptaron así. Nunca lo aceptaron así. Y se confunde excepcionalidad del derecho penal, se confunde con negación del garantismo penal. Jacobs jamás propuso eso. Jacobs propuso un tratamiento excepcional de crisis, y es ahí donde se viene generando toda una escuela del derecho penal emergencial, que no necesariamente estamos con los tiempos, que no necesariamente va a vulnerar derechos. Derecho penal emergencial que es necesario en algunos casos. Se ha bajado la edad de punibilidad de factor punitivo a menores de 18 años. En toda América Latina está prácticamente la tendencia, la corriente. Creo que estamos con el tiempo, ¿no? Bien. La punición está bajada en Lima y está en 16, 17 años, porque es la nueva tendencia, es la nueva crisis que se ha generado, donde tenemos sicarios, donde tenemos, obviamente, muchachos de 14 años que manejan armas, que van, crimen, extorsionan. Lima no es ajena a la convulsión social por el crimen organizado. Los delitos de crimen organizado, organización criminal y banda criminal. Organización criminal. Una situación excepcional. El solo hecho de pertenecer, ser parte de. ¿Pero qué delito cometido? No, un rato, estás en un tema bajo el dominio del peligro, la teoría de riesgo incrementado. No vamos a esperar que la organización criminal funcione y opere su actividad delincuencial. Por lo tanto, este tipo de reformas nos dejan entrever en que el derecho penal tiene que buscar una posición ecléctica de lo que decía el profesor español por las redes el día de ayer. Él se refirió a la seguridad nacional. Estamos trabajando una línea en donde se tenga que determinar la posición ecléctica entre eficiencia y garantismo, la posición intermedia, inteligente, entre seguridad nacional, la doctrina de seguridad nacional y la doctrina de derechos humanos. Ambas no pueden ser oposiciones. Ambas tienen que conjugarse desde la academia y plantear alternativas inteligentes. Plantear posibilidades de cambio para un derecho penal que cada vez se genera lo que dice Jesús María Silva, ese inflacionismo penal, esa expansión del derecho penal que muchas veces genera conductas que se están tipificando y que se están generando, como en Europa, la cantidad de cohechos que hay, la cantidad de peculados que hay, que ni siquiera en América Latina han llegado. La cantidad de tipos de cohecho que hay y la cantidad de peculados que pueden haber en la doctrina europea. Es impresionante. Acá tenemos lo mínimo y lo elemental. Pero en Europa esto va mucho más allá. Un expansionismo, un inflacionismo, una escalada del derecho penal donde se busca el derecho penal para todo. Pero tenemos que entender y comprender que ante situaciones excepcionales, sin generar un atentado contra la doctrina de los derechos humanos, podemos generar grandes expectativas en la lucha contra la corrupción. O, por ejemplo, el decomiso anticipado. El decomiso anticipado. América Latina opta por esa estrategia de salvaguardar ese patrimonio adquirido con dinero maculado. El decomiso anticipado. La prisión preventiva o la detención preliminar y la prisión preventiva. Medidas que el derecho procesal penal acepta. Obviamente sin decir que viene de la doctrina de Jacobs. Muchas de ellas, no todas, obviamente. Esto es una tendencia. Por lo tanto, para ser estrictos con el tiempo que me han dispensado,
Queda la exhortación y el emplazamiento para el trabajo conclusivo, seguro que la comisión organizadora de este acto académico del Congreso Internacional llevará a cabo. Si el derecho penal tiene que desarrollar doctrina de seguridad nacional en el mundo académico jurídico, amalgamando, conjugando con política de derechos humanos que todos los abogados y todos los académicos tenemos que guardar estricto y celoso y escrupuloso respeto. Queda para el trabajo conclusivo, queda para los talleres, queda para la academia, desarrollar esta gran discusión entre eficiencia, seguridad nacional y garantismo, que a mi criterio tiene que guardar una estricta armonía con el principio y la doctrina de seguridad nacional que muchos países lo vienen desarrollando y trabajando. Quedo agradecido y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor. A continuación, tenemos el placer de presentar a la doctora Daniela Berzi, fiscal de casación de la provincia de Buenos Aires. Ahora se va a conectar en breve, nos va a dispensar unas palabras de manera virtual. Estoy conectada, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniela. Bien, como les decía, la doctora fiscal de casación de la provincia de Buenos Aires, docente de grado y de posgrado de diferentes universidades, como por ejemplo la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional del Oeste, la Universidad Nacional de San Isidro, es docente investigadora. Es directora del Instituto de Acceso a la Justicia y Asistencia a las Víctimas del Colegio de Magistrados y Funcionarios de La Plata. Invitamos a la doctora que nos acompaña entonces de manera virtual a compartir su exposición titulada Transversalización de género en el ámbito del derecho penal actual. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Voy a retomar en estos dos últimos conceptos. Agradezco me vayas diciendo si se ve bien, se escucha bien. Se escucha bien. Ah, perfecto. A veces me quedó la imagen detenida, por eso me dio cierto temor. Perfecto. Buenísimo. Voy a retomar, como decía, estos dos conceptos que mencionó el expositor recientemente, que es esta posibilidad de cambio del derecho penal respetando los derechos humanos. Y lo que, digamos, mi interés de trabajar hoy era especialmente la transversalización de la perspectiva de género como garantía de acceso a la justicia, como garantía en el ámbito jurídico y respeto de los derechos humanos. La transversalización de la perspectiva de género en el ámbito jurídico no es solo una estrategia deseable, es una obligación legal y ética derivada del compromiso internacional que ha asumido la Argentina con la firma de los diferentes instrumentos de derechos humanos y que a su vez ha incorporado a su legislación, incluso una incorporación bastante importante, diferenciada de otros países de América Latina, que es esta jerarquía constitucional que le dio a varios instrumentos de derechos humanos el artículo 75, inciso 22. Esto da una ubicación en el corpus iuris de la Argentina diferenciada, lo que implica que la Argentina debe adaptar sus normas, sus prácticas judiciales y administrativas, en este caso, el tema que a mí me convoca para eliminar los estereotipos de género y garantizar una igualdad real entre todas las personas. La incorporación de esta perspectiva implica analizar críticamente cómo las normas jurídicas y las decisiones judiciales, como así también las prácticas institucionales, pueden perpetuar o desmantelar las desigualdades históricas entre los géneros. Eliminar, obviamente, los estereotipos de género es fundamental para garantizar ese ejercicio pleno de los derechos humanos por parte de las mujeres, ya que la aplicación indiscriminada puede negar el reconocimiento de la individualidad, de las capacidades y de las circunstancias concretas. El Poder Judicial en particular tiene la responsabilidad, digamos, crucial de garantizar que esa aparente neutralidad, y acá es fundamental destacar esto, porque hay una neutralidad del derecho que oculta, ¿sí?, sesgos estructurales
Y ahí es donde es importante integrar la perspectiva de género en todas las etapas del proceso judicial, desde la investigación hasta la redacción de las sentencias, y siendo fundamental para que esto suceda la capacitación de los operadores y la revisión crítica del lenguaje jurídico. Aplicar esta perspectiva de género no implica perder imparcialidad, sino es ejercerla con conciencia del contexto social en el que operan las normas y con un compromiso activo en erradicar la discriminación. Recién se hablaba de las cuestiones o de la corrupción y me parece que es importante, a la luz de los últimos acontecimientos en nuestro país, pensar en la aplicación de la perspectiva de género también para los hechos de corrupción. No somos tratadas las mujeres de la misma manera en los hechos de corrupción que lo son los hombres. Esto hay que decirlo, ¿sí? Y es importante cumplir con este compromiso, con el compromiso de ejercer la imparcialidad y aplicar la perspectiva de género para dar justicia, ¿sí? Para poder permitir además un verdadero acceso a la justicia. El acceso a la justicia es un derecho humano en sí mismo. Esto es fundamental también decirlo porque lo debemos entender como un punto de partida, ¿sí? Al derecho al acceso a la justicia, que va a garantizar cualquier otro derecho, ¿sí? Y va a ser fundamental en un sistema democrático de gobierno. Si queremos pensar en un sistema democrático de gobierno, debemos pensar en el acceso a la justicia como un derecho humano. Y en esto la transversalización de la perspectiva de género es fundamental, porque además es la única manera de fortalecer la justicia. Si no, nos vamos a encontrar con una justicia en donde las personas no pueden hacer oír su voz, no van a poder ejercer sus derechos, no se va a hacer posible hacer frente a la discriminación, y no vamos a lograr que rindan cuentas aquellos que están encargados de adoptar las decisiones, todos aquellos que están encargados de adoptar las decisiones. Es por esta razón que el acceso a la justicia ha sido consagrado en clave de protección de derechos humanos, tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos como en el Interamericano. Y es una norma imperativa de derecho internacional que debemos conjugar e interpretar de manera armónica y conjunta. A ver, destaquemos que la mayor parte de los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional en la Argentina, contienen cláusulas alusivas tanto al acceso a la justicia como al reconocimiento de la igualdad entre varones y mujeres, que permiten contar con elementos como para prevenir y defender los derechos de las mujeres y también de las personas LGBTIQ+, ¿sí? Frente a las violencias. Entonces, tenemos la obligación de actuar con la debida diligencia reforzada para prevenir, para investigar, para sancionar estos hechos, así como para garantizarles a las víctimas el acceso efectivo a la justicia y una reparación integral. Obviamente debemos reconocer que esta obligación reforzada en la que insisten los organismos internacionales y todos los tratados internacionales que hemos adherido a la hora de garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia, tiene su razón de ser en este camino históricamente complejo para ellas y discriminatorio, que ha sido el acceso y el poder llegar a hacer una denuncia, porque debemos decirlo esto en este nivel de congresos. A las mujeres se nos complejiza hacer denuncia, a las mujeres se nos complejiza llegar a la justicia y muchísimo más se agrava cuando hablamos del derecho penal. Y esta complejización, esta impunidad ante el tratamiento de los casos, esta impunidad como respuesta de un Estado que priva de derecho a las mujeres, nos habla de un Estado que ejerce violencia institucional. Una respuesta judicial efectiva frente a los actos de violencia contra las mujeres comprende, insisto, la obligación ineludible e impostergable de transversalizar la perspectiva de género en todos los ámbitos y en todo el proceso, ¿sí? Del judicial y en todas las prácticas. Obviamente nosotros tenemos un marco jurídico, un corpus iuris que nos va a fundamentar o nos va a fundar
tanto internacional, nacional como provincial, para que el derecho de las mujeres y las personas LGTBIQ+, tengan una vida libre de violencias. Se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y en forma creciente un montón de derechos y se han firmado diferentes tipos de tratados internacionales que han sido, como ya dije, incorporados. Voy a mencionar a grandes rasgos, habida cuenta, el tiempo y digamos que hoy nos están escuchando, el conocimiento que tienen, pero no quiero dejar de mencionar, insisto en esta incorporación, en el artículo 75, inciso 22, de todos los tratados internacionales, como CEDAW, como la Convención Americana de Derechos Humanos. Por supuesto, mencionar el artículo 16, 18, 33 de nuestra propia Constitución. Todos los tratados internacionales incorporados tienen una mención, digamos, en referencia a las mujeres. También tenemos tratados internacionales sin jerarquía constitucional fundamentales que han cambiado el paradigma, como son la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, como es Belén do Pará, los principios de Yakarta, las reglas de Brasilia, y obviamente resulta ineludible mencionar la ley nacional, la 26485, que es una ley que viene a incorporar como ley nacional todo lo que nos dice Belén do Pará, que ha sido muy complejo en las diferentes opciones y posibilidades que ha tenido de ser integrada con jerarquía constitucional. No ha sido posible. La última fue después de pandemia, el último tratamiento que tuvo en el Senado, y no hemos logrado la jerarquía constitucional de Belén do Pará, pero tenemos incorporada la ley 26485 con todos los modos, tipos, y además la ley 26485 tiene la virtud de ser posible ser reformada con mayor facilidad. Y esto nos ha permitido incorporar modos y tipos de violencia, como ha sido la violencia política hacia la mujer, como ha sido la violencia mediática, digamos, tan trabajada en este Congreso. Entonces, bueno, la ley 26485 es una ley fundamental de la que debemos tener en cuenta para cuando tratamos la perspectiva de género y cuando tratamos la transversalización de la perspectiva de género. A mí, en este punto, cuando hablo de las normas que integran nuestra legislación, siempre me parece importante pensar en la importancia de ellas en el orden práctico. Digamos, en la presentación que se hizo, se hablaba de que era fiscal de casación ante el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires. Esto implica que a la instancia de casación llegan todas las causas de la Provincia de Buenos Aires, y ya desde hace unos años la materia de género específicamente a mi cargo. Y lo que sí me parece importante es que estas normas nos dan en el cotidiano, en todos los casos de la provincia de Buenos Aires, sean abusos sexuales, sean femicidios, sean tentativas de femicidios, o sean los casos en donde las mujeres son víctimas de delitos, nos dan un fundamento jurídico, nos dan ese fundamento de derecho tan importante para vincular luego con los hechos y poder transversalizar y poder dar cuenta del contexto de vida de las mujeres y poder hacer concretar esto que mencionamos en la teoría de la importancia de la transversalización de la perspectiva de género. Poder llevar a cabo lo que nos dicen las recomendaciones del Comité CEDAW, ¿sí? O lo que nos dicen las recomendaciones o los informes de MECSEBI, que nos sugieren diferentes cuestiones como esto, ¿no? que mencionábamos en el título: prevenir, erradicar, sancionar. Todo esto hay que llevarlo a la práctica, y estos son los fundamentos teóricos que tenemos. También tengo que señalar las reglas de Brasilia, que hablan de esa revisión, ¿sí?, del procedimiento para facilitar el acceso de las personas en condición de vulnerabilidad. Y ahí tenemos que las mujeres, los niños, siempre van a estar en condición de vulnerabilidad, ¿sí? Esto hay que decirlo, y la aplicación de las reglas de Brasilia y su importancia. Y mencioné la ley Micaela
como una norma fundamental que nos ha permitido capacitar a operadores y a operadoras. Voy a volver luego al final sobre esta norma. A mí me parece importante mencionar que toda esta normativa lo que nos lleva, y esto que decía el profesor, esta posibilidad de cambio del derecho penal respetando los derechos humanos, nos invitan a que revisemos la mirada tradicional del derecho penal. ¿Por qué? Porque esta mirada tradicional del derecho penal está asignada por la negación de los derechos de las mujeres. Hay una excesiva burocratización de los procesos legales y obviamente hay dificultades para investigar las complejas y crueles modalidades de las violencias contra las mujeres. Llevando a que las mujeres vulneradas no quieran denunciar este tipo de hechos, básicamente porque muchas de ellas difícilmente encuentren en el ámbito penal y en este proceso que implica hacer una denuncia en el ámbito penal, es un proceso difícil, es un proceso que contiene poco, que da pocas respuestas, entonces, y además que básicamente no va a protegerlas como ellas esperan, entonces no se va a comprender la magnitud de los hechos. ¿Por qué? Porque los patrones culturales, patriarcales, misóginos que hoy prevalecen en la sociedad y que hay un recrudecimiento de ellos. Debemos decir que hay un recrudecimiento de estos patrones patriarcales, misóginos, debemos ponerlo en escena esto. Se ha vuelto a naturalizar algunas situaciones de extrema violencia y de violencia, tanto en lo verbal, en lo mediático, ¿sí? Se ha hecho una minimización de la violencia, hay un planteo de erradicar de nuestro Código Penal el femicidio, ¿sí? Me parece que ahí entonces es donde tenemos que empezar, digamos, lamentablemente, nuevamente, a hablar de la importancia, ¿sí?, de comprender y valorar los contextos de violencia de género. Obviamente, como les decía, no solo tenemos las mujeres alguna inconveniente en hacer la denuncia, sino en la revictimización que trae hacer las denuncias y esto cómo influyen las mujeres para hacerla. Entonces, una respuesta judicial en materia penal efectiva frente a los actos de violencia contra las mujeres, insisto, comprende esta obligación de transversalizar la perspectiva de género. Y esto se tiene que traducir en hacer accesibles los recursos judiciales, que sean sencillos, que sean rápidos, que sean idóneos, imparciales, que no sean discriminatorios, y que esto permita investigar, sancionar y reparar estos actos y prevenir de esta manera la impunidad. Visibilizar las situaciones de desigualdad y exclusión estructural que atraviesan las trayectorias vitales de las mujeres va a permitir revelar como acciones judiciales o normas penales que en apariencia pueden parecer neutrales en términos de géneros y que van a afectarlas muchísimo, ¿sí? Y entonces es muy importante señalar la necesidad de implementar medidas judiciales, insisto, encaminadas a desmantelar patrones históricos de discriminación contra las mujeres. Incorporar la perspectiva de género en la justicia penal implica, sin dudas, cambiar la mirada. El enfoque de derechos humanos en el que está inserta la perspectiva de género para el diseño e implementación de políticas en materia criminal es el marco conceptual y metodológico basado en las normas internacionales de derechos humanos y que desde el punto de vista operacional se va a orientar obviamente a la promoción y protección de estos derechos fundamentales. A ver, erradicar los estereotipos de género, no me quiero estirar más de lo debido en el tiempo, pero me parece fundamental mencionar que erradicar los estereotipos de género implica o es algo fundamental para mantener la paz y el Estado de Derecho, ¿sí? Va a contribuir a la lucha contra la impunidad, como ya dijimos, de los derechos de las mujeres, pero también va a combatir la pobreza y la exclusión de las mujeres,
va a hacer posible que con un proceso, con una justicia en donde se tenga acceso y no haya discriminación por razones de género, haya una verdadera justicia, ¿sí? En donde los procesos judiciales, al derribar los estereotipos de género que van a distorsionar las percepciones en la práctica judicial, no estén basados en decisiones que se fundan en creencias o mitos preconcebidos, sino que estén fundados en los hechos, ¿sí? En los verdaderos hechos, que es lo que debería ser, ¿sí? Debemos derribar estos estereotipos, pero derribar estereotipos no tiene que quedar en una frase dicha en este curso, y tiene que ser algo que en la práctica cotidiana tenga una contundencia. Hay un estereotipo de género dos por lo menos, que me gusta siempre mencionar en las charlas, que creo que transversalizan a toda cuestión jurídica y de cualquier tipo de derecho que estemos hablando, no solo del derecho penal. Uno es el de la mujer mendaz y otro es el de buena madre. El de la mujer mendaz es porque siempre, algo tan simple como creerle a la mujer víctima de violencia de género o a una mujer, y tan básico para acceder a la justicia, que es creerle, hoy sigue siendo un gran estereotipo, y se duda cuando la mujer denuncia, se duda cuando la mujer va y hace una declaración, se piensa que siempre tiene un interés económico, que tiene un interés o una motivación para perjudicar al varón. Estos son estereotipos que subyacen, que transversalizan a las causas. Pido por favor especial atención a estas cuestiones, o esta situación de considerar que son única prueba. No hay una única prueba la declaración de la mujer como única prueba. No hay una única prueba, siempre hay un contexto que hay que visibilizar, siempre hay una serie de pruebas que hay que sumar a esa declaración, y además, recordar, yo siempre digo que en el sistema probatorio, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, esperemos que pronto el de Nación también se sume, la semiplena prueba no existe, eso ya era del sistema inquisitivo. Hoy estamos en un sistema probatorio en donde los indicios y todo tipo de prueba puede funcionar. Entonces, seguir sosteniendo esta crítica de la mujer como única prueba, especialmente en algunos delitos como los delitos sexuales, es un gran error, ¿sí? Bien. ¿Cómo estoy con los tiempos? No sé cómo vengo con los tiempos. 5 minutos más. Sí. Bien, perfecto. Vamos a ir redondeando entonces. ¿Qué ha sido fundamental en este tiempo? En este tiempo ha sido fundamental la capacitación de Ley Micaela. ¿Nos alcanza con la capacitación de Ley Micaela y con las actualizaciones de Ley Micaela a las y los operadores? Bueno, no alcanza. Obviamente que para este tema que es tan álgido, como es la perspectiva de género y como es la perspectiva de niñez, siempre digo que no tienen que estar de la mano una de la otra, y como yo creo que todo esta cuestión que tiene que trabajar tanto, cuestiones tan arraigadas, que vienen de nuestra cuestión más fundamental en la formación, lamentablemente, ¿no? Porque estamos formados y armados en una sociedad sumamente patriarcal, y nuestro derecho es cis heteropatriarcal. Lleva mucho más que capacitaciones, lleva mucho más que sensibilizaciones, pero sí ayuda al cambio. Entonces, por eso es fundamental seguir trabajando el tema, por eso es fundamental seguir pensando en las capacitaciones. Esto me parece que la transversalización de la perspectiva de género y la capacitación en ese tema en el derecho penal no es una opción política ni una simple modernización normativa. Digo porque escuchamos algunas voces que sostienen esto. La perspectiva de género y de niñez es una exigencia de justicia, ¿sí? Esto es fundamental decirlo.
Requiere, por supuesto, voluntad, requiere formación, una revisión crítica de las prácticas y, sobre todo, el compromiso de construir un sistema penal que deje ser reproductor de violencias y se convierta en una herramienta de garantías de derechos. Una perspectiva, digamos, de género bien aplicada, ¿sí? Y de niñez, nos convierte decididamente en hombres y mujeres más libres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Bercy. Gracias por sus palabras. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. No lo dije, arranqué porque, bueno, estábamos media justos con el tiempo y no agradecí a nadie. Me di cuenta cuando después que había hablado, gracias a todo el equipo, gracias al rector, al vicerrector, al doctor Sosa, a vos, a Lucía Colombo, a todas, a todos y a todas, gracias por esta invitación. Disculpen que no arranqué agradeciendo, era un poco por lo justito que estábamos con el tiempo. Perfecto, muchas gracias, Daniela. Bien, bueno, a continuación vamos a contar desde Cádiz con las palabras de la doctora María Calé Sánchez, quien es doctora en Derecho y catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, vicepresidenta de la sección española de la Asociación Internacional de Derecho Penal, también es presidenta de la Asociación de Profesorado de Derecho Penal de las Universidades Españolas, conferencista en países como Italia, Portugal, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Cuba, Guatemala, El Salvador, México, entre otros, y ha realizado estancias de investigación en Alemania, en el Instituto de Criminología y Derecho Penal de Friburgo, en Italia, en las universidades de Módena y Bocconi de Milán, así como en Reino Unido, en la Universidad de Leicester. La doctora Calé Sánchez nos brindará una conferencia magistral de gran relevancia dedicada a uno de los desafíos emergentes en el campo del derecho penal, la protección de la imagen personal frente al uso de tecnologías como deepfakes y otras formas de manipulación digital. La escuchamos, doctora. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes o buenos días para ustedes. No sé muy bien en qué momento nos encontramos. Es para mí un placer acompañarles en este momento, en este fantástico Congreso Internacional de Derecho y Criminología en el siglo XXI. Quiero agradecer al profesor Buonpadre su amable invitación para participar en él y felicitarle a él, como al profesor Basilico y a la profesora Mariani el éxito, ¿no?, que está teniendo este congreso, al que he podido conectarme ayer en la inauguración para escuchar la laudatio del profesor Polaino Navarrete, que ha sido catedrático de Derecho Penal y es profesor catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, una universidad hermana para mí, que se encuentra a 100 kilómetros de la Universidad de Cádiz en la que trabajo. Con lo cual, gracias también porque me permiten manifestarme, pronunciarme o participar en este acto homenaje a un científico del derecho penal que tantas cosas buenas ya ha dejado escritas para las generaciones actuales y las futuras, y todo lo que todavía tiene por escribir. Bien, me corresponde hablar a mí en este momento sobre la tutela de la imagen en la época de los deepfakes y otros trampantojos. No sé si por la obviedad del acto en el que iba a participar, pero lo cierto es que no aclaré en el título de mi intervención que yo, por supuesto, como penalista que soy, voy a hablar de tutela penal, no voy a hablar de tutela civil ni voy a hablar de tutela constitucional. Se da la circunstancia, además, de que en este congreso ya ha habido una intervención de la doctora Patricia Gabriela Mayo sobre la violación del secreto, especial referencia al atentado a la propia imagen, y cómo acabarán ustedes esta tarde, esta madrugada para mí, con la intervención del profesor Buonpadre, que va a analizar cuestiones relativas a divulgación no consentida de imágenes, grabación de audio de naturaleza sexual, deepfake y consentimiento, que son temas a los que yo también me voy a referir. Después de haberlo hablado con el profesor Buonpadre, pues me voy a quedar en el redil del derecho penal para ofrecer una perspectiva de derecho comparado. Yo cada vez estoy más convencida
de que solo cuando conocemos bien lo que tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero somos capaces de llevar a cabo un proceso de comparación con lo que ocurre en otros ordenamientos jurídicos, estamos en condiciones de valorar lo propio, ¿no? Así, por tanto, creo que es muy interesante sumergirse pues, en la regulación penal, sumergirse en la aplicación por parte de los tribunales del correspondiente país, pues de unos instrumentos que hacen frente a problemas que hoy pueden estar siendo a cuestiones que hoy pueden estar siendo problemáticas en nuestros ordenamientos jurídicos. Y entonces las soluciones que ofrecen el país de al lado, el país de enfrente o el país hermano nos sirve mucho para orientarnos en esas reformas penales que constantemente tenemos que estar llevando a cabo. En cualquier caso, me parece interesante referirme en este congreso, en la modalidad online, a protección de la imagen de una manera completamente deslocalizada, porque sabemos que sí, que los atentados que hoy recibe la imagen se caracterizan porque autor y víctima no van a coincidir nunca en una dimensión espacial, en la medida en que las tecnologías de la información y de la comunicación permiten pues, que ese autor y esa víctima en muchos casos no lleguen a conocerse. Precisamente la deslocalización a la que hago referencia puede ser el tema que está detrás del ímpetu que ha dado la Unión Europea a las cuestiones relativas, ¿no?, a la delincuencia informática sexual, ¿no? En este sentido, la todavía reciente directiva de 2024, muy reciente, puesto que los Estados miembros tenemos hasta el año 2027 para implementarla y estamos viendo todavía cómo se va a llevar a cabo este proceso. Esta directiva a la que hago referencia tipifica como delito y ordena a los Estados miembros que incluyan en sus ordenamientos jurídicos, por una parte, conductas en las que se castigue la difusión de imágenes reales sin consentimiento por parte de la víctima y que se castigue simultáneamente la creación de trampantojos, de imágenes ficticias a través de inteligencia artificial. Como les digo, estamos en un momento todavía muy inicial que veremos aún hasta dónde llega, ¿no?, la implementación de la directiva dentro de los distintos ordenamientos jurídicos. Ya les diré que España va avanzando, ¿no?, en su adaptación y que solamente tendrá que hacer una reforma importante, pero tampoco crucial para acomodar las disposiciones de esa directiva al Código Penal español. Me gusta tener en consideración una cuestión y es que también en este momento sigue su tramitación dentro de la Unión Europea otro proyecto de directiva, en este caso una nueva directiva sobre abuso sexual y explotación sexual de menores, ¿no? Me parece interesante resaltar una relación que establece este proyecto de directiva entre, por una parte, el uso de imágenes, a través, ya sean reales o ya sean meras creaciones ficticias, ¿verdad?, de menores involucrados en actos de contenido sexual, porque según se manifiesta dentro de las exposiciones, los motivos, ¿no?, que presenta el proyecto de directiva, la preutilización de estas imágenes es un potente factor que genera revictimización en los menores que van a ver sus imágenes expuestas, de los menores o de la niñez con carácter más generalista, y desde el punto de vista de los autores se afirma en el proyecto de directiva al que hago referencia en este caso, se afirma que el consumo de este tipo de imágenes es motivo que empuja a quienes lo llevan a cabo para posteriormente practicar de forma real abuso sexual infantil o abuso sexual a la infancia. Con todos estos preliminares, bueno, pues voy a centrarme ya a hablar, ¿no?, del ciberespacio de la criminalidad en el siglo XXI y de estos deepfake y otros trampantojos desde la perspectiva del Código Penal español. Ven ustedes que no estoy utilizando una presentación de PowerPoint, algo que para mí es muy costoso porque como docente de Derecho Penal en las universidades de Cádiz y en otras universidades a las que acudo
en algunas ocasiones me es muy útil la presentación de PowerPoint porque me permite, pues si estamos hablando de otro código penal, tener una guía, ¿no? Tener una guía a la que referirme. Fíjense cómo la propia utilización de la técnica, ¿no?, del PowerPoint hace que la speaker, que en este caso soy yo, esté echando en falta la imagen que representa en una pantalla lo que está verbalizando. Es importante que yo acabe esta presentación sin ese PowerPoint porque en definitiva una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y a eso es lo que estamos, o a eso es a lo que nos estamos refiriendo en este momento. Ok. Bien, pues cuando hablamos de protección penal de la imagen en la época de los deepfakes, quiero hacer referencia, por una parte, a un tema muy clásico, la protección de la imagen. La imagen siempre ha estado ahí, ¿no? Desde los primeros códigos penales del siglo XIX, la imagen ha tenido mucha presencia. Pero lo cierto es que hablamos de protección penal de la imagen frente a conductas que han nacido de la mano de los nuevos retos que nos ponen por delante las tecnologías de la información y de la comunicación y en particular que nos ponen por delante la inteligencia artificial. Entonces, esta mezcla entre un bien jurídico, entre un concepto, dejémoslo de bien jurídico por ahora, entre un referente, ¿no?, la imagen tradicional dentro de nuestros códigos penales, pero actualizada frente a las nuevas tecnologías, hace, bueno, pues que estemos en un momento en el que tengamos que plantearnos si efectivamente nuestras leyes penales contienen los instrumentos idóneos para hacerle frente, ¿no?, para hacer frente a todas estas conductas, o si es necesario proceder a incorporar alguna conducta nueva en la medida en que se queden fuera, ¿no?, de la estrechez de los marcos penales, tradicionales. Lo que tenemos que tener claro es que las tecnologías de la información y de la comunicación se han convertido en parte de nuestra vida. Somos incapaces, bueno, a la vista está, estoy desde el puerto de Santa María a una calor de 40 grados que hace hoy por aquí, con abanicos por todos lados y aire acondicionado, interactuando con ustedes, ¿no? Entonces no podemos renunciar. Llega un momento en el que ya las tecnologías de la información, de la comunicación, se han convertido en parte de nuestra forma de vivir, son irrenunciables, pero lo que sí es cierto es que abren ventanas de oportunidad para que a la vez que son imprescindibles para la mejora de las tecnologías en materia de medicina, tratamientos terapéuticos y en la comunicación, pues no dan lugar a que aparezcan nuevas formas de criminalidad. Nuevas formas de criminalidad que cuando se relacionan precisamente con la imagen ponen de manifiesto como estamos hablando de un referente que pueden terminar convirtiéndose en algo completamente vulnerable, ¿no? Es completamente vulnerable en el sentido de que es muy fácil, a la vista está de los hechos que comentaré a continuación, es muy fácil el manejo de estas tecnologías de la información y de la comunicación que provocan pues que una imagen que antiguamente se pasaba a papel y guardábamos en un álbum de fotos o en un marco en nuestra casa, pues hoy día esa imagen recién tomada puede ser redifundida y causan a través de todos estos medios de difusión un daño incalculable a la imagen de una persona, hasta tal punto que es posible que esa persona pierda su identidad, ¿no? Pierda su identidad desde el momento en el que se ve involucrada en una de estas situaciones. Hablo fundamentalmente de la difusión de fotografías, pero también podríamos hablar de difusión de audiovisuales, ¿no?, en los que no solamente se utiliza la imagen, sino también la voz, ¿no?, también la voz de una persona. Con esto, bueno, lo que sí es cierto es que el derecho penal, ¿no?, como Aquiles con la tortuga o como el conejo blanco en el cuento de Alicia en el País de la Maravilla, siempre llega tarde, siempre va a llegar tarde y siempre tiene que ir a remolque de las novedades que se vayan produciendo tecnológicamente, por lo que habrá que ir actualizando, o por lo menos planteándonos si es necesario someter a reformas a este
a este instrumento que en muchos casos, reitero la idea, cuando hablamos de bienes jurídicos clásicos, ¿no? Como el honor, la intimidad, la libertad sexual, dentro de cada uno de ellos circula la imagen, pues que hunden sus raíces en los códigos penales del siglo XIX. Y lo mejor de todo para la sociedad en su conjunto y lo peor de todo desde el punto de vista de la criminalidad es que podemos decir que esto no acaba más que empezar, ¿no? Las tecnologías de la información y de la comunicación tienen un enorme futuro por delante y, evidentemente, bueno, la imaginación siempre es más creativa que la realidad. Los códigos penales tendrán que asumir que con los insumos del siglo XIX no pueden hacer frente a estas nuevas conductas que hoy día, repito, pueden acabar, ¿no? con la imagen vilipendiada de una persona. Poco a poco sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso del Código Penal español se han ido produciendo algunas reformas parciales que vienen a poner de manifiesto esa lenta adaptación, ¿no? Esa lenta adaptación ante las nuevas situaciones que nos presentan las tecnologías de la información y de la comunicación. Lo que en cualquier caso tengamos que plantearnos es si basta conseguir incorporando figuras delictivas sueltas, ¿no? A lo largo de todos los articulados de nuestro Código Penal, o a lo largo de leyes, peor todavía, ¿no? De leyes penales especiales, extracodificadas, ¿no? Que en definitiva nos da la sensación de que estamos hablando de conductas que en la medida en que se relacione, por una parte, la imagen con la intimidad, la imagen con el honor o la imagen con la libertad sexual, pues van a ser conductas que atentan contra la imagen, pero que, sin embargo, van a estar sometidas a un régimen distinto, a una regulación distinta. En el Código Penal español es sintomático, por ejemplo, que en algunos casos se exija la denuncia de la persona afectada y en otros no, que en algunos casos tenga valor el perdón de la ofendida y en otros casos no, simplemente porque se trate de conductas que estén separadas a lo largo de todo el Código Penal. Y esta es la pregunta de investigación que yo me hago, ¿no? Esta es la pregunta que yo me hago para seguir durante los 15 minutos que me quedan abordando este tema. ¿Basta conseguir aumentando el número de conductas dentro de nuestro Código Penal o hay que darle una vuelta al Código Penal? Hay que empezar a tener en consideración que la imagen no es solamente el objeto material en el que toma cuerpo el bien jurídico libertad sexual, en el que toma cuerpo el bien jurídico intimidad o el bien jurídico honor, sino que la imagen es un bien jurídico en sí mismo protegido, que es la sombra de una persona y de la que depende el desarrollo de la dignidad personal de esa persona, de ese sujeto. Bien, hoy día cuando hablamos de la imagen, pues además es sintomático, ¿verdad? En cualquier lugar del planeta donde estemos, estamos hablando de las nuevas conductas que atentan contra ella y hablamos del stalking online, hablamos del revenge porn, hablamos de deepfake. Qué curioso que se trate de conductas que hablan en inglés. Es decir, nos referimos a los nuevos atentados contra la imagen con una denominación en lengua anglosajona que viene a reflejar el hecho de que no estamos hablando de una cuestión singular que afecte a ningún país concreto. Estamos hablando de una especial vulnerabilidad de la imagen que se produce precisamente pues, en este momento, en el año 2025, que se nos puede ir de las manos, si me permiten la expresión colocar. En cualquier caso, me gustaría referirme a una serie de factores criminológicos, victimológicos y sociológicos concomitantes cuando hablamos de protección de la imagen a efectos penales. Sin embargo, el tiempo que me queda por delante me va a hacer sacrificar un poco este apartado para mí importante. Estamos en un congreso de Derecho Penal y Criminología y me gustaba distinguir, ¿no? Por una parte, aspectos penales y aspectos criminológicos. Pero desde este punto de vista de los factores, hay una serie de factores, ¿no? Que pueden estar generando precisamente la situación en la que se encuentra la imagen en muchos ordenamientos jurídicos. La primera de ellas yo creo que es la enorme, punto número uno,
en primer lugar, ¿no? La enorme bolsa oculta de criminalidad que existen. Hay muchas personas que se están viendo afectadas por conductas de este tenor, de publicación de vídeos, de publicación de imágenes o toma de imágenes por la vía en una playa cuando está tomando el sol, y que precisamente ante el riesgo de que la interposición de la denuncia, el hecho de que los medios de comunicación se hagan eco de este caso, pueda generar la viralización, que se viralice, ¿no? esa noticia. Ante ese miedo de que se redifunda y sea incapaz la víctima de tomar el control, de volver a tener el control sobre su imagen, porque se puede viralizar esa imagen que afecta, esa imagen personal que no quiere compartir esa persona, bueno, pues muchas víctimas van a guardar silencio, ¿no? Van a guardar silencio, pero además van a guardar silencio por otro factor, y es por el hecho de que muchas de estas víctimas sufren un sentimiento de vergüenza, ¿se entiende, verdad? Sí, porque en muchos casos pensemos que esas imágenes que atentan sobre la visibilidad social de una persona se han producido por un comportamiento incauto previo de la propia víctima, que ha sido capaz de grabarse un vídeo de contenido sexual, de grabarse un vídeo de la intimidad, de depositarlo en un terminal que un hacker puede acabar apropiándose de él. O es más, una víctima incauta que no solamente graba esas imágenes en su intimidad, sino que las regala a un tercero que, en cuanto que tenga la ocasión de vengarse de esa persona, pues va a proceder a difundir ese vídeo. Entonces, creo que hay que tener en consideración, por una parte, que ese desconocimiento de la bolsa oculta de criminalidad, y por otra parte, el miedo por parte de la víctima a que se viralicen las imágenes que está protagonizando, hacen que guarden silencio, y por tanto, bueno, pues que no conozcamos las características de este fenómeno, ¿no? Entonces, sí que me gustaría resaltar otra cuestión, y es que es probable que, aunque estamos simplemente intentando aproximarnos a la cifra oculta de criminalidad, que ya hemos escuchado una brillantísima intervención hace unos minutos sobre perspectiva de género, es muy probable, es más, estoy segura, que hay dos factores que tienen una enorme incidencia en los atentados contra la imagen, que son, por una parte, el género y, por otra parte, la edad de las personas involucradas. Yo voy a proceder ahora a relatar una serie de casos que ya han llegado a los tribunales en España, y veremos cómo todos estos casos a los que hago referencia vienen a coincidir, pues, en el sexo masculino de los sujetos, en el activo, en el sexo femenino de los sujetos pasivos, y llama mucho la atención el hecho de que se trata de personas jóvenes, ¿no? La edad, ¿no? La edad de algunos de estos sujetos, bueno, pues son edades jóvenes que entran dentro de la justicia penal juvenil. En España es de 14 a 18 años y afortunadamente se queda ahí, no hay ninguna tendencia ni nada parece ser que vayan a modificarla, y sí que es cierto, como les decía, pues que llama la atención, ¿no? Llama la atención de esa edad. Estamos hablando de los niños, las niñas y adolescentes, son nativos digitales, ¿no? Y como son nativos digitales, se cree que son nativos sexuales, ¿no? Entonces hay una gran confusión entre el hecho de considerarse expertos en el uso de tecnologías de la información y de la comunicación, y considerarse expertos en el uso de cualquier contenido que encuentren dentro de estas tecnologías. Entonces, bueno, puede darse la circunstancia de que ese acceso y ese uso constante de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de niños, niñas y adolescentes, pues le estén impidiendo, ¿verdad?, tantas horas delante de la pantalla, le estén impidiendo jugar a las cosas que se suponen que juegan los niños y las niñas con esas edades. Entonces,
creo que la pedagogía moderna tendrá que recuperar el espacio que ha perdido con las tecnologías de la información y de la comunicación con los jóvenes que directamente han utilizado estas tecnologías para jugar al sexo. Jugar con sexo violento, un sexo que se caracteriza, entre otras cosas, porque no son nada respetuosos con los derechos de las mujeres. Bueno, poco a poco estos casos van llegando a los tribunales, ¿no? Estos casos van llegando a los tribunales. Hubo un caso muy sonado en España, no sé si llegaría a Argentina, de una concejal que grabó un vídeo de contenido sexual, se lo mandó a su pareja sentimental, que después de la ruptura, ¡boom!, lo difundió. Además, lo difundió desde el ordenador del alcalde de un pueblo. Bueno, es que tiene mucho detrás este asunto. El caso de Olvido Hormigo dio lugar a la reforma del Código Penal español, que incorporó un tipo penal, el artículo 197.7, en el que precisamente se castiga pues, el difundir unas imágenes íntimas cuando han sido recibidas con consentimiento de la persona que las protagoniza, pero la difusión segunda que realiza el autor no ha sido consentida por parte de la víctima. Bueno, ya en el año 2015, cuando esta conducta llegó al Código Penal, fue muy discutida porque hubo un sector de la doctrina, yo me manifesté al respecto, hubo un sector de la doctrina que entendía que ya existían resortes penales para hacerle frente. Lo cierto es que Olvido Hormigo salió sin pena ni gloria, sin que se decretara ninguna protección penal frente a los hechos que había sufrido. Hay otra sentencia muy interesante, esta es conocida y desconocida, me explico. Estoy hablando del famoso caso de la manada de Pamplona de 2016, aquellos jóvenes... ¿Sí? Perdón que le interrumpan, 5 minutos más nos quedan para ir cerrando la charla, estamos cortos de tiempo. Sí, no se preocupe, voy a cumplirlo. Entonces, no se preocupe, voy a cumplir mi tiempo. Hay esta sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, en el caso de la manada de Pamplona, donde además de la violación múltiple se procedió a grabar y a difundir la propia violación. Por falta de tiempo me voy directamente a la primera sentencia en la que se ha castigado un caso de deepfake en España. Es la sentencia del Juzgado de Menores de Badajoz de 20 de junio de 2024, Juzgado de Menores, ya nos pone en manifiesto lo que les decía antes, que es la edad de los sujetos activos y pasivos implicados. En este caso, pues unos jóvenes de entre 14 y 18 años hicieron una composición con las caras reales de unas jóvenes, colocándoles un cuerpo que no era el de ellas en un contexto completamente sexualizado. La sentencia, que es por conformidad, supongo que en Argentina existirá el mecanismo de la conformidad, en España se da la circunstancia de cuando se pacta por parte del Ministerio Público y la defensa, la comisión de los hechos, luego no se fundamenta la sentencia, entonces carece de fundamentación jurídica, pero esos hechos han sido castigados por un concurso real de delitos entre un delito de pornografía infantil del artículo 189. España no tiene todavía el delito de deepfake, lo están tramitando, pero sí existe un delito de pornografía infantil con pornografía técnica y ese es el que se aplicó en este caso, y además se castigó por un delito contra la integridad moral del artículo 173 del Código Penal. Bueno, ese es el primero, ¿no? Es el primero de las condenas por delitos relacionados con deepfake y aquí, por falta de tiempo, lo voy a dejar. Probablemente, si me permite la moderadora, podría cerrar poniendo de manifiesto, para concordar además mi intervención con la que me ha precedido en el uso de la palabra, de que el análisis, ¿no? El análisis de estas conductas viene a poner de manifiesto que los ataques que sufre la imagen probablemente, si estuvieran castigados de manera autónoma de la intimidad, del honor y de la libertad sexual en un mismo lugar del Código Penal, evitaría problemas de interpretación errónea y le daría coherencia al tratamiento de la denuncia y el perdón de la ofendida, pero sí que es cierto que estamos hablando de una modalidad de delito que está completamente estereotipada, ¿no? Está completamente estereotipada y en este caso el estereotipo tiene que ver que la sexualidad masculina
es un atributo positivo que se ve respecto de los hombres, pero cuando hablamos de sexualidad masculina, de sexualidad femenina, directamente se relaciona con algo distinto, se relaciona con algo sucio, se relaciona con algo promiscuo, se relaciona con la prostitución, en definitiva, no se sabe por qué, ¿verdad? El mismo acto de las relaciones sexuales están marcadas por estos estereotipos. Muchas gracias. Y creo que me he quedado en menos por el tiempo previsto.